Moscú y Pekín acordaron ampliar el flujo de gas ruso hacia China mediante la construcción de un gasoducto que atraviese Mongolia. A priori podría parecer una noticia sin demasiado interés. Yo tengo gas, tú lo necesitas, te lo vendo, me lo compras y ya. Siguiente noticia, por favor. Sin embargo, apenas se anunció que el proyecto dejará pronto de ser eso, solo un proyecto, para convertirse en realidad, comenzaron a surgir análisis ansiosos y sobreactuados en grandes medios. Y eso que no ha instalado ni un tornillo de momento. En este video les contaremos en qué consiste este nuevo paso en el fortalecimiento en las relaciones entre Rusia y China y sobre todo por qué algunos ya denuncian sus supuestos peligros desde años antes de que se implemente. Ahí les va. El gasoducto Soyuz-Vostok que unirá Rusia y China ya tiene luz verde. La empresa estatal rusa Gazprom anunció la conclusión favorable del estudio de viabilidad de la construcción del tramo estrella del gasoducto Fuerza de Siberia 2 hasta territorio chino, atravesando Mongolia. Fuerza de Siberia 2 cruzará Rusia de norte a sur desde los yacimientos de Jarasabey y Bobanenkovo hasta Novosibirsk, más cercana a la frontera mongola. El nuevo tramo Soyuz-Vostok tendrá una longitud de casi 1000 kilómetros hasta alcanzar China. Las tuberías tendrán un diámetro de casi 1,5 metros y cada año podrán bombear 50.000 millones de metros cúbicos de gas a alta presión. Aunque el proyecto se viene gestando desde hace más de una década y la puesta en marcha definitiva tardará varios años, bastó que se anunciara el pistoletazo de salida al gasoducto para que de inmediato se asomaran las primeras críticas y advertencias sobre sus temibles consecuencias para el mundo entero, o más en concreto para la llamada comunidad internacional, que los grandes medios suelen confundir con todo el planeta. El enfoque central de las denuncias se basa principalmente en que el nuevo gasoducto sería otra herramienta más con la que Rusia podría dedicarse a su supuesto pasatiempo predilecto, chantajear a Europa con el gas ruso. La lógica de ese argumento sería la siguiente. Hasta ahora Moscú tiene el poder de chantajear a Bruselas amenazándola con cerrar el chorro de gas que le envía si no se pliega a sus exigencias. Pero si Rusia cierra ese chorro, también pierde porque no tendría a quién vender ese gas, perdiendo así multimillonarios ingresos. En cambio, con el nuevo gasoducto transmongol, el Kremlin podrá cerrarle el paso de gas a Europa para que muera de hambre y frío mientras se lo vende a China en su lugar. Doble ventaja para la pérfida Rusia. Dejando de lado el tono pueril y obsesivo de quienes sostienen estos argumentos, en este caso, como en todos los demás, desmontarlos no requiere gran esfuerzo. Y es que ver algo sospechoso o retorcido en el hecho de que una empresa gigante como Gazprom busque diversificar clientes es o bien no saber nada sobre grandes empresas o bien dejar por completo de lado esos conocimientos por el hecho de que se trata de una empresa rusa. Siendo Rusia el mayor exportador mundial de gas, a su principal empresa del ramo lógicamente le interesa diversificar y ampliar su cartera de clientes, como toda empresa grande o chica, pública o privada, rusa, argentina, francesa, japonesa o egipcia. Más teniendo en cuenta que para 2035 se calcula que China consumirá el doble de gas que actualmente. Y pueden estar seguros de que cuando McDonald's abrió su primer restaurante en Rusia, entonces nadie tituló que tras esa medida se ocultaba un plan de la franquicia para dejar a otros países sin hamburguesas. Este argumento resulta especialmente frágil, además, si recordamos que el gasoducto Nord Stream 2 está listo para bombear gas de Rusia a Alemania desde finales de 2021, pero no está en marcha aún porque en Berlín siempre encuentran una nueva traba burocrática para que no arranque. Entonces, ante el anuncio del gasoducto Fuerza de Siberia 2, asistimos al indescriptible espectáculo de que algunos de entre quienes se niegan a comprar el gas ruso, que tienen a plena disposición, ahora se quejen de que Rusia quiera venderle gas a otro. Una actitud muy humana, pero no en el buen sentido de la palabra, perfectamente representada por múltiples refranes, desde la parábola de la gata Flora hasta la del perro del hortelano, que no se come las hortalizas de la huerta, pero tampoco deja que otros se las coman. O por refranes como ni lava ni presta la batea, entre otros muchos. Bueno, elijan el más usado en sus países y nos ayudan a enriquecer nuestra cultura en los comentarios. Hilando algo más fino, quienes ven en el nuevo gasoducto un grave peligro para el surtido de gas ruso a Europa, se basan en el hecho de que la nueva conexión entre Rusia y China es diferente a Fuerza de Siberia 1 en funcionamiento desde 2019. Sí, desde hace 2 años Rusia bombea unos 38.000 millones de metros cúbicos anuales de gas a China a
través de ese gasoducto. Lo que ocurre es que mientras Fuerza de Siberia 1 se nutre de pozos gasíferos del extremo oriente ruso, el futuro Fuerza de Siberia 2 lo haría desde los yacimientos de Yamal, al norte de Rusia, que también nutren a Europa. O dicho de otra forma, y perdón que insista en la idea, pero es que da mucho juego, intolerable, esos rusos quieren venderle a los chinos el gas que los europeos no queremos comprar. Ahora bien, unas cuantas puntualizaciones claves a este respecto. Actualmente, cada año Rusia exporta unos 200.000 millones de metros cúbicos de gas a Europa, la mayoría desde los pozos de Yamal. Con la construcción de Fuerza de Siberia 2, también desde esos yacimientos anualmente se enviarían 50.000 millones a China. Teniendo en cuenta que las reservas de gas de Yamal ascienden a unos 20 billones de metros cúbicos y suponiendo que allí no haya ni una bombona o cilindro más por descubrir, lo que es mucho suponer, si hacemos cuentas, esos pozos solos se bastarían para suplir a Europa y China al mismo ritmo que el actual durante 80 años. Súmale a eso que esos no son ni de lejos los únicos yacimientos gasíferos de Rusia y que en casi un siglo hay tiempo de sobra para descubrir nuevos y construir más gasoductos y usar los que ya están construidos, por cierto, si me permiten el guiño a Berlín. Entonces, ¿dónde está el drama con el próximo arranque de un nuevo gasoducto entre Rusia y China? Pues en la parte en la que sus críticos más feroces tienen razón, pero equivocándose a la hora de encontrar culpable, como suele suceder. Porque no es falso que la concreción de este megaproyecto energético es un paso fundamental en el acercamiento entre Moscú y Pekín. Pero eso no es, tal y como ya están a un paso de afirmar los grandes medios occidentales, parte de un nuevo malévolo plan chino-ruso orquestado por Fu Manchu y Iván Drago para ahogar a Europa. No, es consecuencia de la política de años de sanciones y más sanciones desde Washington y Bruselas para ahogar a Rusia y China, en el segundo caso con mucho más entusiasmo desde la Casa Blanca que desde la Unión Europea. Moscú está interesada, como todo el mundo, en mantener buenas relaciones con todos sus vecinos occidentales y orientales, pero si no encuentra la misma actitud en el oeste, pues lógicamente voltea más la vista hacia el este. Y si Washington y Bruselas perseveran en esa constante actitud amonestadora, pero de doble vara que mantienen con prácticamente el resto del mundo, haz lo que yo digo, no lo que yo hago, Rusia no será la última nación que estreche más lazos con China. Ejemplo reciente fue el del presidente argentino Alberto Fernández, que visitó Moscú y Pekín ni más ni menos, casi sin tiempo para pestañear entre una visita y la siguiente. Y serán cada vez más y más acercamientos de ese tipo en los años que vienen, no les quepa ninguna duda. Como no les quepa ninguna duda de que hacia finales de la presente década, cuando el gasoducto Fuerza de Siberia 2 complete su trazado y esté cerca de entrar en funcionamiento, repentinamente asistiremos a un festival de denuncias mediáticas y políticas sobre un gobierno autoritario del que nunca antes habían escuchado hablar, que reprime a unas minorías de las que nunca antes habían escuchado hablar tampoco, justo por donde el gas ruso atraviesa Mongolia hacia China. Así que guarden este video, que volver a verlo sobre el año 2028 o el 2029 será sin duda toda una experiencia para comprobar una vez más cómo la geopolítica del pasado y la del presente permiten adivinar la del futuro con asombrosa precisión.